Familia misionera Lindvall. Los hermanos Arturo y Juanita Lindvall llegaron a El Salvador en febrero de 1948 con sus 3 hijos mayores, Esteban, Stanley y Alan. En Santa Ana nacieron Karen y Ricardo. El hermano Arturo enseñó en el Instituto Bíblico, trabajó con las escuelas dominicales y en la distribución de literatura evangélica, y viajó por todas partes de la República buscando lugares para fundar iglesias. Llevaba a los estudiantes del Instituto Bíblico a los diferentes pueblos para predicar durante los fines de semana y se reunía en sesiones con todos los pastores rurales cada mes para orar con ellos y aconsejarlos. La hermana Juanita ayudaba tocando el piano y el acordeón en los servicios y en las confraternidades, juntándose con las esposas de pastores en retiros y manteniendo el hogar para su esposo, sus hijos y los muchos pastores y visitantes que venían de los Estados Unidos para observar cómo Dios bendecía la obra. A partir de 1965, hermano Arturo viajó por varios países de América Latina, compartiendo en las escuelas bíblicas e iglesias cómo Dios había bendecido y seguía bendiciendo la obra de las asambleas de Dios en El Salvador. Su último tiempo en el país sucedió entre 1978 a 1980, a causa del inicio de la Guerra Civil. Hermano Fidel Antonio Molina relata que en cierta ocasión el misionero Arturo Lindvall se subió al techo de Templo Betel Santa Ana con la intención de reparar una gotera. Al estar ahí arriba, las reglas de madera se quebraron porque estaban muy podridas a causa de la lluvia. El misionero cayó 7 metros abajo sobre el respaldar de una banca, quebrándola y quedando él en estado de inconsciencia. Cuando llegó el médico que habían llamado, lo único que aconsejó fue que le dieran una taza de café, la cual fue una buena receta, pues el misionero se levantó al poco tiempo y sin ningún problema físico. Después bromeaban con hermano Arturo diciéndole que él era el misionero que había caído del cielo. El misionero Arturo Lindvall redactaba la revista Voz Evangélica como medio de información del Instituto Bíblico. Esta fue la primera revista nacional y oficial de nuestra denominación y empezó a publicarse a partir de la Conferencia Anual de Pastores del año 1949, celebrada en Templo Betel Santa Ana del 7 al 13 de febrero. Cuenta el pastor Ladislao Núñez que la imprenta del Instituto Bíblico estaba en una oficina en Templo Betel y era manejada por hermano Pablo Finkenbinder. El misionero Arturo Lindvall se desempeñó como director nacional de Extensión y Evangelismo. Su propósito era hallar lugares donde comenzar y plantar nuevas iglesias. Las asambleas de Dios en esa década de los años 50 solo contaba con 120 iglesias en todo el territorio nacional. Los pastores que acompañaban al misionero Arturo Lindvall en sus jornadas evangelísticas relatan que cuando él llegaba a los pueblos y cantones de nuestro país, lloraba pidiendo al Señor que salvara las almas, y en sus noches de estudio en casa, sus hijos aún pequeños le veían llorar sobre su escritorio. Estas lágrimas sus hijos al principio no las entendían. Luego descubrieron que su padre oraba y lloraba por las almas perdidas de nuestro país. David Baquerano, pastor de nuestra conferencia, testifica lo siguiente. Arturo Lindvall recorría incansablemente lo ancho y largo del país, y en cada lugar que llegaba, paraba su vehículo y en su manera de hablar español hacía su pregunta favorita.
¿Hay creyentes por aquí? Esa fue la pregunta que hizo en el desvío de San Pedro Nonualco, departamento de La Paz, para que una persona le respondiera: sí, muy cerca de aquí hay un creyente. Inmediatamente después de oír esto, Limval se trasladó a la casa de ese creyente, que resultó ser David Baquerano, quien se había afiliado a la misión centroamericana y que por mucho tiempo se había alejado. Al encontrarse con David, pregunta: ¿tú ser cristiano? A lo que Baquerano respondió: sí. Limval le repite lo que muchas veces había ofrecido en infinidad de lugares: ¿querer tú un estudiante del Instituto Bíblico cada fin de semana? Solamente 3 cosas: darle donde predicar, darle comida y donde dormir. Baquerano fue muy receptivo, que al mismo instante respondió: lo hago con todo gusto, necesito que se predique el evangelio aquí. Los comisionados fueron Víctor García y su esposa Alicia, quienes estaban recién casados y que a partir de esa fecha trabajaron arduamente en el lugar. Días después, nuestros hermanos Víctor y Alicia de García repartían literatura evangelística en el lugar, y el sacerdote católico de origen italiano recogió la literatura repartida y la quemó en pleno parque, delante de mucho público. Carta de agradecimiento y despedida que con su puño y letra Francisco Ramírez Arbizu escribiera a doña Juana de Limval en motivo de la finalización del trabajo misionero de esta familia. Aldea San Antonio, Santa Ana, agosto 21 de 1965. Doña Juana de Limval, San Salvador. Mi apreciable hermana en Cristo Jesús, saludos con todo amor cristiano a usted, a su apreciable e hijos. Sé que os vais a retirar de nuestro país, donde dejaréis un hondo e irreparable vacío. Vuestra obra entre nosotros es de incalculable valor, y que solo en la eternidad vamos a poder comprender su infinito valor. Tened por seguro que vuestra obra en El Salvador será premiada como Dios sabe premiar a sus fieles seguidores. El Señor os corrobore y confirme donde quiera que vayáis. Os ruego 1000 perdones por nuestras simplicidades y apocamiento. Siempre os llevaremos en nuestras oraciones, y así también os rogamos vuestras oraciones, y así aquí ya no nos volveremos, nos veremos en aquella bendita ciudad que Dios está aparejando para su querido pueblo, comprado por precio de sangre. Concluyo deseándoos las más selectas y multiformes bendiciones del Altísimo Dios, suyo en el Señor. F. Arbizu. Hermano Arturo falleció en la mañana del 13 de enero de 2001 y su esposa Juanita el 8 de agosto de 2002. Nunca dejaron de hablar del Salvador. Siempre se acordaban de sus hermanos y hermanas salvadoreños. El hermano Arturo nunca dejó de cantar los himnos inspirados, y la hermana Juanita todos los días tocaba esos mismos himnos en el piano. Haber sido usados por Dios en su obra en El Salvador fue la bendición más grande de sus vidas.